Continuemos ahora con el tema 8 de este capítulo, el cual se titula Ecuación de Navier-Stokes. La ecuación de Navier-Stokes es una simplificación de la primera ecuación de Cauchy o ecuación de movimiento en la descripción de Lagrange que ya habíamos escrito. Recordemos que esta ecuación se expresaba de la manera que densidad derivada material de la velocidad con respecto al tiempo es igual a la densidad por el campo que estemos considerando más la divergencia del tensor esfuerzos. La ecuación de Navier-Stokes contiene las siguientes simplificaciones. Primero, que el flujo es incompresible. Esto significa que la densidad es constante y uniforme, de tal manera que en el balance diferencial de masa o ecuación de continuidad, la cual habíamos escrito de la siguiente manera, derivada de la densidad con respecto al tiempo más la divergencia de la densidad por la velocidad, eso es exactamente igual a 0. Si estamos considerando que la densidad es constante y uniforme, significa que el primer término de nuestra ecuación es 0 y que esta densidad yo puedo extraerla de esta operación, con lo cual puedo escribir que la densidad por la divergencia de U es igual a 0. Si la densidad es constante y es distinta de 0 porque estamos hablando de que existe un fluido, entonces esta ecuación, la única opción es que la divergencia de U sea exactamente igual a 0. Retomando las consideraciones, lo que nos dice la simplificación en la ecuación de Navier-Stokes es que al ser el flujo incompresible, la divergencia de la velocidad es exactamente igual a 0. La segunda consideración de esta ecuación es que la única fuerza de cuerpo es exclusivamente la gravitacional. ¿Ello qué significa? Que el vector B que habíamos definido como campo de fuerzas es igual exclusivamente a la gravedad. La tercera consideración es que el flujo es newtoniano, es decir, cumple con las características que habíamos descrito para la ecuación constitutiva de Newton. Y que el flujo es isotérmico, lo cual hace que la viscosidad sea constante y uniforme. Recordemos que el tensor de esfuerzos puede ser escrito como sigma igual a menos P por la matriz unitaria más el tensor tau, donde tau lo escribimos como mu por el gradiente de la velocidad más el gradiente de la velocidad traspuesto menos 2/3 de la viscosidad dinámica menos kappa, que ya lo habíamos definido anteriormente, más la divergencia de la velocidad por la matriz unitaria. Recordemos que dependiendo de la convención, y como escribamos la ecuación de movimiento, se definirán los signos del tensor tau. Para sustituirla en la ecuación exactamente de movimiento, la convención de signos tiene que ser la que corresponde a la ecuación que estamos viendo. Si nosotros sustituimos esta última ecuación en la ecuación de sigma anterior y esta a su vez en la ecuación de movimiento, la ecuación que nos resulta se escribe de la forma densidad por la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo será igual a la densidad por el vector campo más la divergencia de menos la presión por la matriz unitaria más la viscosidad por el gradiente de la velocidad más
el gradiente de la velocidad traspuesto considerando que obviamente el fluido es incompresible, por lo tanto, como habíamos dicho, la divergencia de U es igual a 0 y que la expresión que habíamos escrito como divergencia de el gradiente de U más el gradiente de U traspuesto es exactamente igual al laplaciano de U. Por lo que el tensor tau se simplifica exclusivamente a mu por el gradiente de U más el gradiente de U o velocidad traspuesto. De esta manera nosotros podemos manipular los términos de la ecuación de movimiento que nos quedó producto de las simplificaciones que acabamos de citar, tal que, por ejemplo, la divergencia de la presión, ello puede ser escrito como menos la divergencia de la presión. Lo que hicimos fue extraer el signo hacia fuera de la operación, y en notación indicial ese término puede ser escrito como la sumatoria sobre K, la sumatoria sobre I de la derivada con respecto a XY de la presión delta IK EK. Y como I es igual a K, para que no sea nulo, es decir, para que delta IK sea distinto de 0, entonces la expresión anterior se simplifica a divergencia de menos P delta será igual a la sumatoria sobre I de la derivada con respecto a XY de P por EI, y eso es exactamente igual a menos el gradiente de P. Si sustituimos esa ecuación o esa expresión en la ecuación de movimiento simplificada que teníamos, resulta en densidad derivada material de U con respecto al tiempo igual a la densidad por el campo menos el gradiente de P más mu por el laplaciano de U, donde B, habíamos dicho que para que sea ecuación de Navier-Stokes, una de las suposiciones o consideraciones era que el vector B de campo era igual exclusivamente al campo de gravedad, de tal manera que nuestra ecuación queda escrita como densidad por la derivada material de la velocidad con respecto al tiempo igual a menos el gradiente de P más la densidad por el campo de gravedad más la viscosidad por el laplaciano de U. Y esta última ecuación se le conoce como la ecuación de Navier-Stokes. Si nosotros recordamos la relación entre la derivada material y la derivada parcial que habíamos definido hace unas clases atrás, esa relación venía dada por la derivada material de cualquier variable phi con respecto al tiempo era igual a la derivada parcial de phi con respecto al tiempo más la velocidad producto punto del gradiente de phi. Si aplicamos eso a la ecuación anterior de movimiento de Navier-Stokes, la ecuación queda de manera explícita como densidad por
la derivada de U con respecto al tiempo más U, velocidad, producto punto, gradiente de U, y eso es igual a menos el gradiente de P más la densidad por el campo de gravedad más la viscosidad por el laplaciano de U.